¿Están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con el estudio de Segunda de Juan. Quiero decirles algo antes de empezar este estudio porque vamos a ver acerca de las falsas enseñanzas y de los mentirosos. Y quiero decirles que en estos tiempos debemos tener mucho cuidado. No sé, en el tiempo de Juan, el apóstol Juan, había muchos engañadores y muchos falsos profetas. Y en este tiempo hay muchos falsos maestros. Hay tantos predicadores que predican muy bonito que, como dice alguien, nos hace saltar hasta el techo. Si no predican una doctrina, no lo predican en sus prédicas, una doctrina básica. Durante años no han hablado, vamos a decir, de la doctrina de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, y si no han predicado en esa iglesia acerca de esta enseñanza, entonces puede ser un signo que sea un falso profeta, porque no está enseñando todo lo que la palabra del Señor dice. Amén. Bien, entonces empezamos con la división 2. La advertencia contra los impostores y los falsos maestros. Vamos a leer según de San Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 13, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Esta es la palabra del Señor. A manera de introducción, uno de los más grandes problemas que los creyentes enfrentaron es la falsa enseñanza. La falsa enseñanza abunda en todas partes por doquier. No importa qué dirección tomemos, existen mentirosos e impostores que van en nombre de los cristianos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos ya no son seguidores de Él. Pero sus enseñanzas son engañosas y contienen suficiente verdad como para que millones se vean atraídos por su seducción. Esta es la importancia del pasaje. Es una advertencia contra los mentirosos y los falsos maestros. Veamos 5 puntos en este estudio. 5 puntos. El primer punto es protegerse de los mentirosos. El segundo punto, tengan cuidado, no pierdan las cosas que ya están forjadas en ustedes. Reciban una recompensa plena. Tercer punto, no se alejen demasiado, permanezcan en la doctrina de Cristo, demuestren su salvación. Cuarto, no reciban a un mentiroso, no hagan concesiones, protejan su testimonio. Y quinto, la conclusión. Es necesario exhortar todo el tiempo. Estos 5 puntos vamos a ver. Vamos con el primero. Protéjanse de los mentirosos. Leemos la palabra de Dios en 2 de San Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Primero, dice,
protéjanse de los mentirosos. Es el primer punto. Un mentiroso es un impostor, una persona que dice ser seguidor de Cristo, pero en realidad no lo es. No vive como Cristo nos enseñó a vivir y no cree la verdad sobre Cristo. Vive y enseña algo enteramente diferente de aquello que Cristo vivió y enseñó. Note aquí 3 puntos significativos. El primer punto: existen muchos mentirosos en el mundo. Existieron algunos en los tiempos de Juan y de la dama elegida, y ha habido numerosos mentirosos desde esa época. Los mentirosos se encuentran en todas las áreas de la sociedad, en nuestras fábricas, en las plantas, en las escuelas, en la universidad, en los clubes, en los espacios de recreación, en oficinas, en negocios y aún en nuestras propias iglesias y sociedades religiosas. Algunos son hombres de negocios, otros son empleados, muchos de ellos son maestros, otros son estudiantes, algunos son ministros, pastores, otros son laicos. Los mentirosos están en todas partes. Los impostores que dicen ser cristianos, pero no viven para Cristo, ni creen lo que Cristo enseñó a través de sus vidas y de sus creencias y enseñanzas. Ellos engañan a la gente a través de la conversación cotidiana y desde las posiciones de enseñanza en el mundo. Ellos conducen a la gente a la red de sus falsas creencias. El segundo punto es que note quién es un mentiroso. Es una persona que niega que Jesucristo haya venido a la tierra en carne y huesos. Niega la deidad de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que salió del cielo, del mundo y las dimensiones espirituales para venir a este mundo y que vino mediante una virgen como el Dios hombre para salvar al mundo. Niega que Jesucristo es el Hijo de Dios sin pecado, que vivió una vida justa y perfecta y a partir de ahí aseguró la justicia perfecta e ideal para el hombre. Niega la muerte y resurrección de Jesucristo, que murió en sacrificio por los pecados del hombre y resucitó para conquistar la muerte a favor del hombre. Niega el señorío de Jesucristo, que Él es el verdadero Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios como el Señor y Dios del universo. Niega el regreso de Jesucristo a la tierra, que Él volverá nuevamente a ejecutar el juicio en la tierra. Eso es lo que niegan. Cualquiera puede ser un mentiroso, no importa quiénes seamos. Si no creemos que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ha venido en carne y hueso, entonces mentimos a la gente y la desviamos del camino, la conducimos a una creencia falsa y la condenamos a estar separada de Dios para siempre. ¿Y cómo? ¿Cómo? Enseñándoles que pueden ser suficientemente buenos por sí mismos para volverse aceptables ante Dios. Pero esto es falsa enseñanza, ya que Dios es perfecto y Él puede aceptar solamente la perfección. Ninguna persona es perfecta. En consecuencia, todas las personas están condenadas si solo presentan su propia bondad ante Dios. Por lo tanto, alguien se encargó del pecado. El pecado fue quitado de nosotros y Dios puede aceptarnos en Cristo como perfectos y libres de pecado. Este es el punto. Esta es la razón por la que Dios debía enviar a su Hijo al mundo. Si negamos a Jesucristo y no confiamos en Jesucristo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, entonces estamos condenados, porque aún cargamos con nuestros pecados. Y Dios no permite que un solo pecador contamine y ensucie la perfección celestial. En consecuencia, cualquier persona que niegue que Jesucristo vendrá en carne y hueso es un mentiroso. Está negando lo que Dios ha hecho y lo más trágico de todo, conduce a los demás a un camino desviado. Note otro hecho aquí sobre este versículo
de la palabra del Señor. Las palabras de Jesucristo, las palabras Jesucristo viene en carne y hueso. Esas palabras están en el tiempo verbal presente. Es decir, el mentiroso niega que Dios o el Hijo de Dios pudiera venir alguna vez a la tierra. Y si Dios pudiera venir a la tierra, el mentiroso no ve necesidad alguna para semejante acto, ya que según él o según el hombre puede asegurarse por sí solo la aceptación y aprobación de Dios. Y en tercer lugar, note que al mentiroso se lo llama anticristo, es decir, un anticipo del anticristo. Aquí hay un pensamiento. La advertencia ha sido hecha. Debemos protegernos de los mentirosos y de los falsos maestros. Es una advertencia para ti y para mí en estos tiempos. Mateo 7:15 al 23 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra del Señor. También en 2 Corintios 11, del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es la palabra del Señor. También 2 de Timoteo 4, del 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Debemos tener mucho cuidado. Jeremías 56 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. En segundo lugar pasamos: tengan cuidado, no pierdan las cosas que ya están forjadas en ustedes. Reciban una recompensa plena. Ese es el segundo punto que pasamos a ver. Segunda de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es la palabra del Señor. Entonces, en el segundo punto, tengan cuidado de manera de recibir una plena recompensa. Recuerde, Juan está escribiendo a una querida madre y a sus hijos. La falsa enseñanza es tan sonante que la unidad familiar necesitaba estar protegida. La familia necesitaba considerar a qué maestro se está prestando atención. Note por qué los creyentes deben ser recompensados por sus buenas obras, por su trabajo para Cristo. Pero existe el peligro de perder esa recompensa. ¿Qué representa ese peligro? Seguir las falsas enseñanzas. Si seguimos las falsas enseñanzas, entonces perderemos nuestra recompensa. Debemos tener mucho cuidado. Aquí hay un pensamiento. No importa cuánto carisma pueda tener un maestro, no importa
cuánto nos pueda gustar, no importa cuán persuasivo pueda ser, no debemos escucharlo si niega que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ha venido a la tierra como hombre. Si nos desviamos del camino, perderemos nuestra recompensa. Debemos tener mucho cuidado, debemos prestar mucha atención en estos tiempos. Salmo 62:12 dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vas a recibir tu recompensa. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vas a recibir tu recompensa. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es la palabra del Señor. Y Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra, vas a tener tu recompensa. Pasamos al tercer punto. No se alejen demasiado, permanezcan en la doctrina de Cristo, muestren su salvación. Ese es el tercer punto. Leemos 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pasamos en este tercer punto, es obedecer la doctrina de Cristo. La persona que no obedece las enseñanzas de Cristo no tiene o no posee a Dios. Las palabras griegas significan transgredir, ir en contra de Dios, alejándose o tratando de salir de Cristo. Existen muchos maestros y ministros y también laicos a quienes les gustaría ser progresistas y creativos, tener ideas nuevas y hacer avances en el pensamiento. Desean que la gente los reconozca y los apruebe, por lo tanto tratan de impresionarlos. Al hacerlo van más allá de Cristo y de lo que Él ha enseñado, tuercen sus enseñanzas. Juan advierte en contra de esto. Una persona que no permanece en las enseñanzas de Cristo, entonces no tiene a Dios. No es salvo, no es verdaderamente nacido de Dios. La única persona que es nacida de Dios es la persona que permanece en las enseñanzas de Cristo. Esto no significa que los creyentes no sean creativos ni pensantes. Significa que no debemos sobrepasar a Cristo ni lo que Él ha enseñado. Amén. Aquí hay un pensamiento. Note, son las enseñanzas de Cristo a las que debemos seguir, no las enseñanzas sobre Cristo. Nuestra norma debe ser Cristo, debemos ser progresistas y buscar el progreso, pero debe ser hacia Cristo, no lejos de Él, no lejos de Cristo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También dice el mismo Evangelio de San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También en Juan, si seguimos en el Evangelio de San Juan, Juan 20:30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Esta es la palabra del Señor. Ahora sí pasamos al cuarto punto. No reciban a un mentiroso, no le den permiso, ni hagan favores. Protejan su testimonio, protejan su testimonio. Leemos 2 de San Juan 1 del 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, Llegamos al punto 4, entonces, no reciban a un mentiroso o a un falso maestro, ni le deseen el bien. Recuerden, muchas iglesias de esos días se reunían en los hogares de los miembros prominentes de la sociedad. Es más probable que la iglesia se reuniera en el hogar de esta querida dama y de sus hijos. Si no es así, entonces ella aparentemente se había rehusado a albergar o darles la bienvenida a algunos falsos maestros en su casa. El cargo es fuerte y su significado está perfectamente claro. Los falsos maestros no deben ser admitidos o recibidos en la iglesia ni en nuestros hogares. No existe peligro más grande para una iglesia o un hogar que las mentiras de un falso maestro. Los falsos maestros condenan las almas de la gente, las cierran a Cristo, y cualquier persona que esté cerrada a Cristo no es aceptable para Dios. Por lo tanto, la iglesia y los miembros de nuestras familias deben estar protegidos a toda costa de los falsos maestros. Note aquí, no debemos estimular a los falsos maestros, no debemos darle la bienvenida, ni desearles el bien. Si lo hacemos, Dios nos considera partícipes de las malas obras. Esto significa, por cierto, que no debemos apoyar a los mentirosos y a los falsos maestros, permitiéndole estar cerca de nuestros hijos o de la gente joven, estar cerca de los creyentes donde puedan intercambiar sus ideas, permitiéndoles enseñar en nuestras iglesias. No debemos, participando en sus reuniones, no, ayudándoles financieramente tampoco, mostrándoles cualquier estímulo de nuestra parte, no, nada a los falsos maestros. Cualquier persona que niegue a Jesucristo es la persona viva más peligrosa, ya que puede condenar a nuestros hijos y a aquellos a los que amamos, y aún puede condenarnos a nosotros mismos. Debemos tener mucho cuidado. Jesucristo es el Hijo de Dios, y Dios ama a su Hijo con celo y venganza divinos en cuanto al trato que le dan los hombres. No importa lo que podamos sentir o pensar, Dios es amor, pero también justicia, y su justicia debe ser ejecutada tanto como su amor ha sido demostrado. El punto es el siguiente: la justicia de Dios se opone firmemente a aquellos que enseñan que Jesucristo no es su Hijo, más que contra cualquier otra persona. Mateo 7:6, mire lo que dice: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 1 del 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y finalmente, en quinto lugar, la conclusión. Es necesario exhortar todo el tiempo, es necesario exhortar
todo el tiempo. Segunda de Juan 1 del 12 al 13 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Es la palabra del Señor. Entonces, la conclusión: los creyentes necesitan ser exhortados todo el tiempo. Juan tenía muchas cosas importantes para decirle a esta dama querida y a sus hijos, pero sería mejor decirlas cara a cara. Por lo tanto, Juan planeó un viaje para visitarla, a ella y a los otros creyentes de la zona. Un pensamiento aquí. Note cuán importante es el Evangelio, aún para los creyentes, tan importante que Juan planearía una visita especial para hacerlos partícipes de las gloriosas enseñanzas de Jesucristo. Y recuerde, Juan ya era un hombre anciano. Note que la dama elegida tenía una hermana. Las palabras finales son: saludos de los hijos de la hermana. Esto es significativo. Muestra cómo el Evangelio se había esparcido por toda la familia. Primero una hermana había sido alcanzada, ¿no?, para Cristo. Luego la otra hermana. Y luego los hijos. Y ambas familias. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestra tarea es hacer todo lo que podamos para alcanzar a nuestras familias para Cristo. Todos nuestros hermanos y hermanas y sus familias. Amén. Mire lo que dice Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso, ¿no? Debemos comunicar a nuestros familiares. Según de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Este ha sido la palabra del Señor. Este ha sido el estudio de Segunda de San Juan. Es muy importante porque en estos tiempos, cuando tal vez no vayamos a la iglesia y a veces hay muchos predicadores en las redes, muchos predicadores por YouTube, por los diferentes medios, y entonces debemos nosotros tener mucho cuidado. Nadie puede recibir en su casa un creyente verdadero a uno que no cree que Jesucristo es Dios. Ah, hermano, pero también habla de Cristo. Por eso le dejé entrar a mi casa. No lo recibas. Tú ya sabes que es un falso maestro. Tú sabes su doctrina, ¿no? Y hay otros que tienen otras enseñanzas muy diferentes. Hay muchas doctrinas falsas en este mundo que se han aumentado y han crecido grandemente. Así es que debemos tener mucho cuidado, que los falsos maestros no solo son las grandes sectas, ¿no?, donde hay falsos maestros, sino también están aún pueden estar aún en nuestra iglesia. Debemos tener mucho cuidado con los falsos maestros. Amén. Si nosotros fallamos en eso, entonces vamos a perder nuestra recompensa. Yo quiero que todos ustedes tengan su recompensa. Así es que cuídense de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina, de los falsos maestros. Deben tener mucho cuidado. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos adviertes, Señor, de los falsos maestros. Oh bendito Dios. Gracias, Padre eterno, porque ahora sabemos, sí sabemos
Hoy día hemos recordado quién es un falso maestro. Gracias Señor por hacernos recordar. Te pido por cada uno de tus hijos, de tus hijas, que tú las bendigas, las guardes y las fortalezcas. Protégelos, Señor, de caer en los falsos maestros, en las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, Señor. Guárdalos, cuídalos, que cada uno de ellos pueda recibir su recompensa, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.